Bienvenidos a un refugio para el alma. En esta oportunidad, pues, una serie original de nuestro red social más nueva, que es TikTok. Y de ahí, pues, migra prácticamente todo el material que yo realizo en todas las redes sociales que pueda hacer. Entiéndase Instagram, a veces Twitter, menos Facebook, que es más de difusión, e inclusive TikTok. Van al canal de YouTube Abrazando Nuestra Fe. Ahí está el 100% del material audiovisual. Hay otros blogs que es más de escritos, de artículos, que no es, hay momentos en que me pongo a escribir mucho, otros me detengo, pero ya es mi blog personal, que es Luis Terrazzi Blogspot. Blogspot. Pero todo este trabajo que comparto en las redes no tiene otro fin que no sea dar a conocer a Jesús, a la iglesia católica, llamar, pero llamar a algo que a mí particularmente también me parece necesario, sincerar en nuestras propias vidas. No es llamar para que entremos como aquella gente que entró al banquete porque el rey los mandó llamar a todos. Efectivamente yo siento, y además cito a Jesús, que todos son llamados, todos somos llamados, pero después, estando en el banquete, muchos serán sacados porque no llevan el traje de gracia, el traje de la gracia, el traje de la verdad. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y sobre ese punto, sobre esa realidad, es que hoy vamos a esta refugio para el alma. Bien, lo vengo trabajando con el libro de Proverbios, ¿okay? Y lo que hago es tomar una frase de este libro. No es que todo sea tengo otras series que son más bíblicas, así como tengo una que es muy de catecismo, pero esta es tomar una frase. Una frase puede ser el primer versículo de un capítulo, o un versículo en particular, y de ahí tratar de sacar una muy breve reflexión. El tiempo tope son 10 minutos. Trato de no llegar a tanto porque algo que he venido también tratando de ejercitar para reducir los tiempos. En este momento lo que quiero recapitular: imagínate que Dios, nuestro Dios, la Santísima Trinidad, bien sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, nos dice, te dice a ti o me dice a mí, hijo mío. Porque además yo a todo el mundo no le digo hijo. Yo puedo usar esa frase de vez en cuando con algún estudiante: mira, hijo, por favor. Pero principalmente mi hijo es mi hijo. Yo tengo un hijo, al momento que hago esta grabación, uno solo. Y es el que para mí es mi adoración en el buen sentido de la palabra, como padre, ¿no? Entonces, cuando Dios nos trata como hijos, refuerza además, le da coherencia además, el por qué Jesucristo nos enseña a orar con el Padre Nuestro. Hay un complemento, fíjense, pudiéramos decir una llave perfecta, de dos piezas que se unen, engranan perfectamente. El Hijo mío, Padre nuestro, o Padre mío, pudiéramos decir, ¿no? No te olvides de mis advertencias, que tu corazón sepa guardar mis mandamientos. Ellos prolongarán tus días, te darán la prosperidad, años de vida. Una frase muy, muy pequeña, además es palabra de Dios. ¿A dónde podemos llegar con esto? Hoy justamente estaba en la catequesis de primera comunión. Tengo niños, el grupo con mi esposa, más pequeñitos, son niños de 8 9 años. Alguno estará cumpliendo 10, pero básicamente son grupos de 8 y 9 años. Y el tema justamente eran los mandamientos. Y yo les hablaba la importancia. Primero les presentaba a ellos la figura de los abuelos y luego de los papás. Como hay una cadena de autoridad. A veces los abuelos van perdiendo autoridad, ciertamente. Y es más, en torno a los hijos, cuando ya tienen su propia familia, los abuelos siempre van a formar parte de la familia, pero cuando ya los hijos tienen su familia, su hogar, esa autoridad no se puede truncar. O sea, ya los hijos tienen que tener su autoridad en su hogar, y los abuelos tienen su autoridad más de influenciar, de acompañar, de amor, de experiencia, pero cuidado con chocar las decisiones, sobre todo los hijos, con los matrimonios, con los esposos, con sus propias vidas. Tiene que haber siempre un espacio de entender que, aunque siempre los hijos serán para nosotros los niños, los bebés, pero tiene que haber un espacio de entender que tiene que migrarse, ¿no? Tiene que haber una autoridad que migra. Pero en el caso de Dios es interesante porque Dios nos da unos mandamientos a través de Moisés, y a través de esos mandamientos, que pareciera que todo es sufrimiento, pero todo es un no. No matarás, no comerás, no cometerás pensamiento, no tendrás pensamiento impuro, un no, un no, un no. Parece una cadena de prohibiciones. Pero él promete, a través de su ley, habla de que tendremos prosperidad y años de vida.
Y eso tiene sentido. Tiene sentido si lo miramos en la propuesta de Cristo, en su reino además, en la parábola de los talentos, en la figura de los santos. Uno siente que de repente morir se acabó todo. Y yo creo que no es tan así. Yo creo que una cosa es la paz eterna, el descanso eterno, es decir, el estar con Dios ya te aleja cualquier posibilidad de mortificaciones, porque además tienes a Dios y tú sabes que todo está en su plan. Como decía una vez Joseph Ratzinger cuando era obispo, con la cardenal, en una entrevista que él le hacía, le preguntaban sobre el futuro y él decía que si bien él no había muchos elementos para ser muy optimista, él no perdía la esperanza porque él entendía, y eso es don de ciencia, que toda la historia de la humanidad estaba en las manos de Dios. Que aunque nosotros veamos cosas muy feas en el mundo, muy grises, al final todo está en las manos de Dios y Dios siempre va a triunfar. Y eso es importante que como cristianos no solamente estemos convencidos, sino que también lo prediquemos. Uno no puede andar por ahí diciendo esto se dañó, ya esto se pudrió, el diablo se llevó todo, ya que nos caiga un meteorito. No. Usted tiene que, con serenidad, creer primero en que Dios tiene todo bajo sus manos y segundo, lo que quiero hablar. Los santos para mí tienen una vida activísima en el cielo. De hecho, Santa Teresita del Niño Jesús, creo que fue la que dijo, la de Lisieux, dijo que ella quería pasar su cielo haciendo el bien en la tierra. Y a mí me parece que eso dice mucho de la realidad de la santidad, ¿no? Entonces, ¿qué es larga vida? Estar con Dios. Esta vida se va a acabar. No te puedes morir a los 18 años, a los 30, a los 50, a los 70, ya a los 90 ya es un milagro. Pero puede ser que vivas esa edad. Pero la eternidad es eterna, valga la redundancia. Y tu eternidad con Dios. Si pasas esa prueba, ese filtro importante que es el filtro del juicio, donde veremos nuestra verdad y debemos abrazar su misericordia y llegar con mucho arrepentimiento. Y si no cultivamos eso, si somos soberbios de corazón, pues no vamos a poder triunfar ante la misericordia de Dios. Una vez que superemos esa prueba, ya lo que nos queda es un cielo eterno, y eso es vida larga. Y la prosperidad, pues qué más prosperidad, qué más dicha que tener algo que no se agote. El dinero se agota, los bienes se dañan, tu carro, puedes tener el carro último modelo, pero en algún momento, dentro de 3, 5, 10 años, ese carro te va a empezar a pedir. Tu apartamento va a tener filtraciones, así tengas la mejor casa del mundo. Si tienes empresas, hay momentos que están generando ganancias, otros que generan pérdidas. Todo eso es angustia, deudas, proyectos. En el cielo, la mayor prosperidad es la paz. Porque quien vive en paz, vive en alegría. Entonces, esta promesa de cumplir los mandamientos es el único requisito, pareciera, o uno de los requisitos más primarios, para garantizarnos vida eterna y prosperidad. Creo que si estamos buscando ser felices, hay que empezar a tomarnos en serio el tema de los mandamientos y no andarlo divulgando mucho por allí. Esto es algo muy de ti, muy propio. Ve qué te propone Dios a través de estos 10 mandamientos. ¿Qué propone? Profundiza en ellos. Escucha gente que los explica muy bien, uno por uno. Hay un curso que está en YouTube, por ejemplo, del padre Javier Oliveira, creo que es el apellido, él es argentino, y se llama Catequesis para Bárbaros. Y dentro del bloque habla de muchas cosas, pero dentro del bloque tiene uno dedicado a los mandamientos. Es una forma interesante de entrar en ellos y de tomarte en serio tu propia vida, tu propia felicidad, tu propia salvación. No le entregues tu vida a nadie diferente a Dios. No le entregues la vida a gente que lo que te va es a utilizar. Dios no te quiere utilizar. Dios te quiere salvar porque te quiere en su reino. Si no, no te hubiese creado. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la oración.